¿Alguna vez te has mirado en el espejo y has desviado tu propia mirada? Ese instante en el que te sientes que si sostienes tu propia mirada por demasiado tiempo, te romperás en mil pedazos. Y eso es porque los ojos no mienten, porque ahí, reflejado en tu mirada, está todo lo que has callado, todo lo que has escondido quizás por años. Detrás de sonrisas fingidas, detrás de éxitos vacíos, detrás de una versión de ti que los demás querían ver. Y yo de corazón te puedo decir que sé lo que se siente porque también estaba ahí. Y fue en ese reflejo que entendí que me había perdido, que era la sombra de lo que un día fui, que ya la luz dentro de mí no habitaba, no brillaba como antes. Si con estas palabras que te estoy diciendo algo dentro de ti se movió o te sentiste identificado o identificada, me gustaría que tomaras esto como una señal y que te quedes hasta el final, porque al final tengo un regalo muy especial que he hecho para ti. Así que, bienvenido, bienvenida. Por años viví bajo reflectores, luces, tarimas, multitudes, bailé frente a miles de personas, trabajé con artistas como Jennifer Lopez, Daddy Yankee, Pitbull, hasta 4 millones de seguidores aplaudían así. Una versión de mí que parecía brillar por todo lo alto, pero por dentro estaba en total oscuridad. Realmente me había convertido en la figura de entretenimiento que los demás esperaban de mí. Hablaba de una manera que yo no me sentía yo, me expresaba de una manera que yo no me sentía yo y me la pasaba creando, produciendo, pero ya no era por amor, ya era porque debía hacerlo. Y también esa búsqueda de validación, eso es algo que me ha tocado sanar también, me ha tocado enfrentarme a mí misma. Tendría que admitir que a muchos nos pasa, quizás a ti también te ha pasado. Quizás por las noches te sientes completamente vacío, vacía, quizás el éxito se siente hueco, quizás te has sentido completamente solo, completamente sola. Yo no lo estoy, en este regresar no lo estoy. Wow, 3 años lejos de las plataformas y las redes sociales. Quiero compartirte una realización que tuve dentro de mi proceso, y es que cuando yo una vez me vi reflejada en el espejo y me di cuenta que había perdido mi autenticidad, mi luz, era como que si la persona que veía en el espejo no era yo. Y recuerdo haberme hecho la pregunta de, ¿realmente estoy viviendo la vida que quiero vivir? Y mi respuesta fue un no, totalmente rotundo. Me di cuenta que estaba siguiendo un guión que no era mío, que vivía por cumplir expectativas ajenas, por buscar validación, y que todo mi éxito no significaba nada si en el fondo yo no me sentía libre. Y en el fondo eso significaba que tenía que parar, tenía que detenerme para poder analizar, para poder pensar. Y aunque parar ante los ojos del mundo es lo incorrecto, porque estamos en un mundo que constantemente está sigue, 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 postea, 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 más, 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 donde nunca es suficiente, donde no puedes parar, donde no te puedes desaparecer de social media, en que creemos que seguir, seguir y seguir y seguir es lo correcto. Pero, ¿qué pasa si lo correcto es detenernos? ¿Qué pasa si parar es el camino?
para escucharte, para conectar contigo, para tomarte un momento. Y si ese es el caso y te ha pasado y has estado en mi posición, que te ha tocado detenerte y replantear tu vida, tus proyectos, tu rumbo, te entiendo, te comprendo y está bien detenerse. No es que te estás fallando. Cuando decidí parar, comprendí una de las cosas más maravillosas de mi proceso. Sentí que mi proceso era como el proceso del bambú, el bambú chino, la planta, ¿sabes? Pasan 4 años bajo tierra para que él pueda salir a la luz, para que pueda crecer con bases firmes, con raíces firmes. Quiere decir que durante 4 años muchos agricultores se rinden porque sienten que no está creciendo, que no está pasando con él, nada con esa planta. Y eso es algo de lo que también siento que nuestro proceso de transformación lleva. Hay un trabajo interno detrás de escenarios, como se diría, que nadie ve. Pero en realidad lo que nadie ve es que estamos echando raíces y cada lágrima, cada momento de duda, cada silencio te está fortaleciendo, te está enseñando, te está haciendo sentir de manera diferente emociones, te está haciendo ver la vida diferente, está intentando cambiar cosas en ti. Y si ese es tu proceso, y si estás en tu proceso, y si esto te está ocurriendo a ti, no te rindas, no te rindas. Quizás llevas mucho tiempo intentando cambiar, quizás llevas mucho tiempo sintiendo que no evolucionas, pero en realidad sí estás evolucionando, sí estás creciendo. En mi lugar, después de que saqué mi documental, un documental que compartí hace un par de años, en el 2022, luego de eso necesitaba reflexionar y me di tiempo para sanar, para encontrarme conmigo, para sentirme bien conmigo, conectar con mi propia voz y tener muy claro cuál mensaje quiero llevar al mundo. Este mundo que nos exige estar constantemente presentes, produciendo, haciendo y olvidándonos de nosotros. Entonces yo elegí pausar porque después del documental pues elegí soltar esa versión de mí que quedaba, que ya no me representaba, aunque significara comenzar de cero, como lo estoy haciendo hoy, ahora. Y ahora con este regreso vengo con algo muy diferente, vengo con algo más que baile, con más que entretenimiento, vengo con mi presencia, con mi energía, con mi luz, con amor, con mi medicina. Y para poder hacer eso, también tuve que comprender que en la vida siempre tomamos decisiones desde 2 lugares diferentes y completamente opuestos. A veces podemos tomar decisiones del amor o del miedo. Y yo por muchos momentos en mi vida, en mi carrera, tomé decisiones desde el miedo a ser rechazada, desde el miedo a que me juzguen, desde el miedo a que me critiquen. Y tenía miedo a ser yo. Tenía miedo a que mi autenticidad no fuera suficiente. Tenía miedo a no sentirme que pertenecía y tenía miedo a sentirme rechazada. Pero comprendí que si seguía eligiendo el miedo, estaba renunciando a mí, a mi verdadera esencia. Entonces, yo lo que realmente quiero en la vida y quisiera para ti, quisiera para cada persona que me está viendo, para tu corazón, para tu alma, es que desde hoy aceptes la invitación de elegirte desde el amor, que te elijas desde el amor, que te elijas desde la compasión, para que te sientas más libre, para que seas tú, vayas por tus sueños, para que vayas por la versión que en el fondo sabes que mereces. Por eso estoy aquí, eligiendo desde el amor. Y hoy quiero invitarte a hacer lo mismo, a que elijas desde el amor, a que te ames, y me da como un sentimiento, porque a veces nos cuesta elegirnos desde el amor. A veces quizás te ha pasado que te ves en el espejo y no te reconoces, que te ves en el espejo y cargas heridas emocionales del pasado que te impiden avanzar, que te impiden llegar a esa versión de ti que sabes que mereces.
y está tu esencia escondida detrás de unas capas de debería o tengo, y tus sueños metidos en una cajita porque es que debería, tengo que, y tu ilusión de lograr lo que anhelas está totalmente escondida y guardada. Quiero decirte que no eres la única y no eres el único que ha estado ahí. Yo he estado ahí, no estás solo. Existe un camino de regreso a ti, existe un camino de regreso a tu corazón. Solamente hay que entrenar y trabajar aquí y aquí. Gracias que llegaste hasta aquí. Para mí es muy importante que, que te lleves de este mensaje, que te lleves de este video, es que te sientas validada, validado, que sientas que cada lágrima, cada gota de sudor, cada crecimiento, cada herida que has descubierto que necesitas sanar y que han sanado, cada una de esas cosas son reconocidas y las reconozco y las abrazo. Y quiero también hacerte la invitación de elegir desde el amor, de elegirte desde el amor, porque cuando comienzas a elegirte desde el amor, cuando te eliges, ahí comienza tu transformación. Yo no sé en qué parte de tu vida, en qué etapa de tu vida estás, no sé qué batallas estés peleando, pero quiero que sepas algo desde aquí del fondo de mi corazón. Si hay un camino de regreso a ti, sí puedes reconstruirte, sí puedes comenzar de nuevo, comenzar de cero. No tienes que hacerlo en solitario, no tiene que ser perfecto, no tiene que cumplir las expectativas de nadie. Mi propósito con volver a las redes digitales, a mis plataformas TikTok, Instagram, Facebook, es muy diferente al que conociste, si es que conociste años atrás. Y si eres nuevo aquí, bienvenido. Gracias. Te abrazo. Quiero que sepas que este espacio va a ser distinto, va a ser más real, va a ser con más propósito, va a ser con más intención, va a ser con más conversaciones profundas, con más vulnerabilidad, más crecimiento personal, más arte, sanación y liberación. Que siento que el mundo necesita liberarse de tanto dolor emocional, de tanto trauma, de tantas situaciones difíciles. Y por supuesto usaremos el baile como método para sanarnos en toda esta jornada. Aquí seremos vulnerables, aquí hablaremos con el corazón. Y aquí no seremos perfectos porque no tenemos que serlo. No necesitas ser perfecto para pertenecer. No necesitamos serlo. Aquí vamos a hacer muchas invitaciones a mirar para adentro y a crecer. Y eso es algo que he venido haciendo en este tiempo que he estado ausente, donde con mucho amor decidí tomar la decisión valiente de crear como mi primera academia de baile y transformación llamada Baila y Sana, en la cual he visto transformaciones maravillosas de personas como tú. Dentro de Baila y Sana se creó un espacio para reconectar con la esencia, para transformar las heridas emocionales en poder. Baila y Sana me ha sacado lágrimas y me pongo un poco emocional porque he visto cómo ellos han convertido los miedos en valentía. He visto cómo han logrado cosas maravillosas con sus procesos de sanación y humildemente te extiendo la invitación. Si estás buscando una comunidad, una familia, un camino para llevar tu proceso de sanación, permíteme decirte que no lo tienes que hacer en solitario. Y aquí estamos y te extiendo las manos y las puertas para que puedas conectar con nosotros. Si es algo de tu interés unirte a Baila y Sana, busca donde sea que encuentres el link, descripción, donde sea que estés buscando, búscalo. El que quiere puede. Busca el link y agenda una llamada conmigo a ver si podemos trabajar en equipo para tu proceso de transformación. Mientras tanto, quiero darte el regalo que te mencioné al principio, porque aquí sigues y pues quiero que te lo lleves, y es una guía, como un checklist, una guía de transformación que yo he hecho llamada 10 razones por las que sigues infeliz y cómo cambiarlo. Sí, hay a veces partes de nuestra vida que no sabemos, que están un poco desequilibradas, que nos están estropeando nuestro crecimiento, nuestros emprendimientos, nuestras relaciones.
y necesitamos hacer cambios en esas áreas. Entonces esta guía es para que tengas como un pequeño mapa o idea de dónde estás en tu proceso, ¿okay? Y pequeños pasos para que tomes acción hoy mismo. Por favor, ve y descarga esta guía gratuita, totalmente gratuita, este inventario llamado 10 razones por las que sigues infeliz y cómo cambiarlo. Es totalmente gratis y la puedes hacer en tu tiempo. Por favor, la hice con mucho cariño, porque yo quiero que en este momento te imagines, cierra los ojos y te imagines tú transformándote, viéndote en el espejo, amándote, hablándote bonito y tomando decisiones en pro a ti, en pro a lo que mereces, en pro a lo que de en tu corazón sabes que anhelas. Y ha llegado el momento. Ha llegado el momento de permitirte brillar. Ha llegado el momento de soltar y liberar el miedo, de hasta incluso, ¿por qué no?, bailar tus emociones en lugar de reprimirlas. Esa es mi más grande invitación, mi humilde invitación. Y te invito a quedarte en este canal si todo lo que digo resuena contigo, con este nuevo comienzo, con este nuevo inicio. Te invito a quedarte aquí conmigo. Entonces, bueno, esto es solo mi regreso y por supuesto una invitación formal, muy formal, a tu renacimiento, a tu transformación, porque esa comienza el día en que decides que mereces más. Y hoy, con este simple hecho de descargar esta guía, ver este video, conectar con este mensaje, es un gran paso. Llegó el momento de tu renacer y quiero que veas este video como una señal para ir por ello. Gracias por quedarte hasta aquí, hasta el final. Yo soy Magdiel, pero puedes llamarme Maga. Gracias. Nos vemos en el próximo video en el que te compartiré algunas lecciones que aprendí mientras estuve lejos de las redes sociales. Gracias.